Hola, soy Natalia Cabrera y les doy la bienvenida a Aquí América, el espacio de France 24 para revisar en profundidad las historias de nuestro continente. México es el país con la mayor tasa de mortalidad por COVID-19. Por cada 100 contagios fallece el 10%. Pero es conocido que la cultura azteca ve de manera diferente la muerte, con sus tradicionales celebraciones del Día de Muertos. El misticismo ha influido en la manera en la que la población se protege. Les contamos desde Ciudad de México. Y la crisis en Venezuela quedó en evidencia en la Asamblea General de la ONU. Si bien Juan Guaidó es reconocido como el presidente legítimo por más de 50 países, el invitado al acto oficial de Nueva York fue el presidente Nicolás Maduro. A poco más de un mes para las elecciones presidenciales en Estados Unidos, en Aquí América les tenemos un segmento especial sobre los temas clave de esta contienda entre Donald Trump y Joe Biden por la Casa Blanca. Hoy hablamos de la Corte Suprema. Y vamos de inmediato con nuestra historia principal. América es la región más afectada por el COVID-19, con más de la mitad de los casos globales, alrededor de 16 millones. Y de los 5 países con más muertes, 3 están en la región: Estados Unidos, Brasil y México. La nación azteca, con más de 75,000 muertes, tiene la mayor tasa de mortalidad en la región. De cada 100 contagios, más de 10 personas mueren. Pero es conocido que los mexicanos ven la muerte de manera diferente. Sus celebraciones del Día de Muertos marcan su cultura, incluso en tiempos de pandemia. Nos lo cuenta nuestro corresponsal en Ciudad de México, Mario Carbonell. En tiempos de crisis, el ingenio de los mexicanos siempre los ha sacado a flote, y esta pandemia, un grupo de artesanos logró fusionar la protección contra el coronavirus con una de las tradiciones más arraigadas en la cultura popular, el Día de Muertos. Francisco Enríquez dirige el taller artístico El Volador, que cobró auge en 2016 con el desfile del Día de Muertos en la película de James Bond, pero para subsistir ante la actual crisis, redirigió su creatividad. Puso a sus artesanos a hacer cubrebocas y caretas, rescatando el concepto de sus tradicionales calaveras. Que es algo que pues, no es un producto de primera necesidad, ¿no? Y entonces lo que hicimos pues, fue transformarlo en algo que la gente pudiera usar para cuidarse y aparte pues, fuera lindo cuando lo usara, ¿no? Norma Alicia lleva 2 décadas elaborando botargas en este mismo taller y ahora ha tenido que aprender a hacer algo distinto. Todo cerró, los eventos masivos, las producciones de botargas, nadie las requería por lo mismo de que cerraron por lo de la pandemia y nos tuvimos que enfocar a hacer cubrebocas, que es ahorita lo que nos ha estado sosteniendo. Bajo el arco y succiono y esa es la pieza que sale. Y además diseñaron caretas de protección anti-COVID con su sello único. Yo sí la traería a diario, pero pues sí va como más acorde a Día de Muertos, ¿no? También, ya depende del gusto de cada quien. El taller da empleo a más de 30 familias y todo lo que ahí se diseña y se elabora es 100% mexicano. Si el Volador ya era como un gimnasio para la creatividad para nosotros, esto es lo que nos ha mantenido a flote, es lo que nos ha dado esperanza y fe en que en algún momento todo esto va a mejorar. En esta próxima celebración de muertos, las tradiciones y el cuidado de la salud van de la mano. Y por primera vez en su historia, la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas se celebró de manera virtual debido a la crisis sanitaria. Con discursos pregrabados desde sus respectivos países, los jefes de Estado y de Gobierno participaron en la edición número 75 del evento. En la sesión inaugural, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, culpó a China de la pandemia del coronavirus, mientras que el mandatario brasileño Jair Bolsonaro culpó a los indígenas de los incendios en la Amazonía. Pero quizás una de las intervenciones más polémicas fue la de Venezuela. Las dificultades que afronta la comunidad internacional para hacer frente a la crisis del país suramericano quedaron en evidencia con la intervención del presidente Nicolás Maduro en la plataforma oficial de la ONU, mientras que el que es reconocido por más de 50 países como el presidente legítimo, el líder opositor Juan Guaidó, emitió un mensaje en redes sociales. Venezuela protagonizó la segunda jornada de la Asamblea General de la ONU. En un largo discurso que duró más del doble del tiempo que le fue asignado, el presidente Nicolás Maduro culpó a Estados Unidos de la crisis en el país y aseguró que está preparado para resistir sus ataques dirigidos a expulsarlo del poder. Lo mínimo que podemos decir
es que se ha impuesto la desmesura, que es el más terrible de los pecados, que parece haberse apoderado completo de las élites estadounidenses. Es por ello que la República Bolivariana de Venezuela reitera la necesidad de reivindicar los principios de respeto a la soberanía. Poco después, Juan Guaidó se dirigía también al mundo, pero a través de las redes sociales. El líder de la oposición venezolana, reconocido por más de 50 países como el presidente legítimo, pidió a la comunidad internacional mantener la presión a Maduro, ya que según él, la vía diplomática está agotada. Hoy les pido a todos los representantes de los Estados miembros que asuman la responsabilidad de asistir al gobierno legítimo de Venezuela en su misión de proteger al pueblo de Venezuela, de salvar a Venezuela y considerar una estrategia que contemple escenarios luego de agotar todas las vías. Guaidó reiteró que su alocución representaba a la Venezuela real y señaló al gobierno de Nicolás Maduro de violar los derechos humanos en línea con el informe de la misión de la ONU en ese país que señaló al presidente venezolano y otros de sus funcionarios de ser responsables de delitos de lesa humanidad. Empezamos nuestro segmento especial de Aquí América, camino a la Casa Blanca, el espacio para revisar los temas clave de esta contienda entre el presidente Donald Trump y el candidato demócrata Joe Biden de cara a las elecciones del 3 de noviembre. Hoy vamos a hablar del nuevo campo de batalla, la Corte Suprema, tras la muerte de la jueza Ruth Bader Ginsburg. La magistrada, ícono de la lucha por la igualdad femenina en Estados Unidos, murió el 18 de septiembre. RGB era un ícono pop y al fallecer fue honrada por miles de personas en la sede de la Corte Suprema en Washington y se convirtió en la primera mujer en recibir honores en el Capitolio. En 2016, en un escenario similar, cuando murió el juez Antonin Scalia, el presidente era un demócrata, Barack Obama, quien insistía en la urgencia de la nominación. La Constitución es bastante clara sobre lo que se supone que debe suceder ahora. Cuando hay una vacante en la Corte Suprema, el presidente de Estados Unidos debe nominar a alguien. Mientras que el por entonces precandidato republicano a la presidencia, Donald Trump, pedía que se dilatara el proceso. Creo que depende de Mitch McConnell y de todos los demás detenerlo. Se llama demora, demora, demora. Y es que la Corte Suprema tiene el poder de cambiar o derogar una ley e incluso de decidir una disputada elección presidencial. Los 9 jueces tienen la última palabra en muchos asuntos políticos, dejando el destino de la nación en sus manos. Revisemos el rol de la máxima autoridad judicial estadounidense en el siguiente informe. Es el más alto poder judicial de Estados Unidos. Fundada en 1789, la Corte Suprema es la máxima voz legal del país y tiene la última palabra en los casos que se originan en los tribunales estatales y federales. Es la tercera rama del gobierno federal y es el equilibrio entre las ramas legislativa y ejecutiva. Tienes 3 ramas del gobierno federal en Estados Unidos. Tienes la rama ejecutiva, que es la Casa Blanca, todas las agencias y el gobierno federal. Luego tienes la rama legislativa, que es el Congreso. Y tienes el Poder Judicial. En la cúspide del Poder Judicial está la Corte Suprema, donde se interpretan las leyes legisladas por el Congreso. Cada año los 9 magistrados emiten una opinión sobre alrededor de 100 casos. Algunos alteran para siempre el curso de la nación, como Brown contra la Junta de Educación, que en 1954 integró en las escuelas públicas a los afroamericanos, o Roe versus Wade, que en 1973 legalizó el aborto, Bush contra Gore, que en el 2000 decidió una elección presidencial, y Obergefell versus Hodge, que en el 2015 legalizó el matrimonio entre parejas del mismo sexo. El documento que guía a la Corte y su fuente de poder es la Constitución de Estados Unidos, pero la forma como son interpretados sus contenidos es donde entra la política. Ser juez de la Corte es un cargo vitalicio que es nominado por el presidente estadounidense, pero primero debe ser revisado por un comité judicial del Senado que pasa a la votación del Pleno del Senado para su aprobación. Tras la muerte de Ruth Bader Ginsburg, en la actualidad hay 3 jueces liberales y 5 considerados más conservadores. Donald Trump ya ha nominado a 2 jueces durante su presidencia, Neil Gorsuch y Brett Kavanaugh. Si el Senado aprueba un tercer nominado por Trump, la mayoría conservadora en la Corte se solidificará aún más.
abriendo la posibilidad para que los republicanos finalmente cumplan alguna promesa de campaña, como revocar el acceso al aborto, una decisión que daría forma a una generación de estadounidenses. Vamos a la capital estadounidense para hablar con nuestra corresponsal Diana Castañeda. Diana, cuéntanos cuál es el legado de Ruth Bader Ginsburg. Hola, ¿qué tal? Pues deja un gran legado en materia de la protección de los derechos de minorías y sobre todo la igualdad en materia de derechos para las mujeres. No solamente abogó por la separación del Estado y de la Iglesia, también por los derechos laborales. Uno de los casos que es más recordado, por ejemplo, es del Instituto Militar de Virginia, en donde su decisión fue crucial para que se permitiera que mujeres cadetes ingresaran a este instituto por primera vez en la historia desde que fue fundado. Así que deja un gran legado, y lo que hemos visto durante estos días de cómo se le ha rendido homenaje, la manera en cómo el féretro también fue llevado al Capitolio y lo que serán ya su funeral con todos los protocolos, tanto el presidente Donald Trump como Joe Biden asistiendo a la Corte Suprema, pues muestra también en parte lo que fue este gran legado. Diana, ¿y qué impacto tiene la nominación de un conservador para ocupar su lugar? Pues como veíamos, ya actualmente la Corte está compuesta por 5 jueces conservadores y 3 liberales. Bueno, esta conformación de la Corte será fundamental porque va a marcar, digamos, la línea de decisiones que puede tomar el tribunal en las próximas décadas para los Estados Unidos frente a decisiones importantes, como lo ha hecho anteriormente con temas como, por ejemplo, el aborto. Pero también es fundamental justo ahora, digamos, por esta presión que dicen los demócratas, tiene el presidente Donald Trump, este afán para acelerar el proceso de nominación, de confirmación, debido a las elecciones presidenciales. Y es que durante esta pandemia es posible que no se conozcan quién será el presidente de los Estados Unidos el próximo noviembre 3 y se tenga que llevar en los días después contar esas votaciones, esos votos que se hicieron a través de correo. Y se podría dar un escenario, no está descartado, es solo uno de los posibles escenarios de que llegue a ocurrir algo como lo que ocurrió en el año 2000 entre Bush y Al Gore, que se llevó a un conteo, a un reconteo, y al final terminó la Corte Suprema decidiendo quién era el presidente. 5 votos a favor y 4 en contra de Bush, y termina siendo el presidente de los Estados Unidos. Así que será fundamental esta composición en caso de que un escenario así también se llegara a dar. Gracias, Diana Castañeda, corresponsal de France 24 en Washington, por su intervención en este segmento especial de Aquí América, Camino a la Casa Blanca. Y a ustedes, gracias por acompañarme en esta emisión. Recuerden que pueden seguirme en redes sociales en la dirección que ven en sus pantallas. Cuídense mucho del coronavirus y sigan viendo France 24.